Día 245, Lección 33, Libro de Números, Introducción y contexto histórico. Comenzamos el estudio del Libro de Números, donde se relata la historia del pueblo de Israel, en el mismo lugar donde la dejamos en el libro del Éxodo. Allí vimos que Dios redimió a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Luego, en Levítico, le dio instrucciones precisas sobre cómo debían relacionarse con Dios y vivir en santidad. El libro de Números describe el peregrinaje por el desierto, camino a la tierra prometida. Tristemente, veremos que toda una generación se perdió en el desierto por causa de la incredulidad y vagaron sin rumbo por casi 40 años. El libro de los Números toma su nombre del censo del pueblo que aparece en sus primeros capítulos, aunque después se detiene a narrar la vida de Israel a través del desierto con sus múltiples vicisitudes. Los judíos de lengua hebrea llamaban a este libro En el desierto, porque estas son las palabras más importantes del versículo inicial. Dicho título evoca otro de sus temas característicos, la marcha de los israelitas a través del desierto, desde el Sinaí hasta las fronteras de la tierra prometida. Además, contienen varias leyes que tienen que ver con la organización de Israel como el pueblo santo de Dios. Las leyes enseñan cómo debe vivir Israel para seguir disfrutando de las bendiciones de Dios en su marcha hacia la tierra y aún después en su ocupación de la tierra prometida. Este libro toma su nombre de la Septuaginta porque se trata de una enumeración de los censos del pueblo de Israel, aunque su contenido principal es la peregrinación de los israelitas desde el monte Sinaí, donde se promulga la ley, hasta la tierra prometida, Canaán. El relato está lleno de vicisitudes, como mencionamos. En esta exploración a la tierra prometida, la cobardía y el desaliento plasman el informe de los espías al hablar de un gran tamaño de sus habitantes. Luego describe las experiencias de los 40 años del pueblo en el desierto. Números también describe la santidad y la soberanía de Dios al presentarlo como un ser celoso y misericordioso, que exigía obediencia y fidelidad de parte de su pueblo. El libro de Números maneja un género literario histórico, y su idea principal es el llamado a la obediencia y santificación, el no murmurar y el funcionar bajo autoridad. Se puede mencionar que la razón principal por la cual se escribió este libro es relatar la historia de cómo Israel se preparó para entrar en la tierra prometida, cómo pecaron y fueron castigados, y cómo se prepararon para intentarlo de nuevo. La mayoría de los acontecimientos del libro se llevan a cabo en el desierto. La palabra desierto es usada 48 veces en Números. Este término se refiere a la tierra que contiene poca vegetación o árboles, y debido a una escasez de lluvia no puede ser cultivada. Esta tierra es mejor usada para alimentar a rebaños de animales. En el capítulo 1 al capítulo 10, versículo 10, Israel acampó en el desierto en el Sinaí. Fue en el Sinaí donde el Señor había entrado en el pacto mosaico con ellos. Del capítulo 10, versículo 11 al capítulo 12, Israel viajó desde el Sinaí a Cades. En el capítulo 13 al 20, los acontecimientos se llevaron a cabo alrededor de Cades, el cual estaba localizado en el desierto de Parán, el desierto de Zin. Y del capítulo 20 al 22, Israel viajó de Cades a las llanuras de Moab. Todos los acontecimientos de ese capítulo ocurrieron mientras Israel estaba acampando en la planicie al norte de Moab. Esta planicie era un terreno de tierra llano y fértil en medio del desierto. Recordemos, el libro de Números comienza cuando los hijos de Israel se encontraban en condiciones muy favorables. Ellos reciben instrucciones especiales del Señor mientras todavía están en el monte Sinaí. Luego marchan a Cades Barnea, desde donde enviaron los espías a explorar la tierra que Dios le había prometido. Cuando se dieron cuenta que la tierra estaba ocupada, fallaron en confiar en Dios.
El éxito se terminó a causa de su falta de fe. Por eso tuvieron que peregrinar en el desierto durante el curso de la vida de esa generación. Cades Barnea siempre sería un símbolo de derrota por la falta de fe en Dios. En cada época, el pueblo de Dios primero debe discernir la voluntad de Dios y luego ir hacia adelante en fe. Al juzgar la rebeldía de Israel, Dios les envió una invasión de serpientes abrasadoras, cuya venenosa mordedura era mortal. Pero Dios proveyó sanidad milagrosa por medio de una serpiente de bronce, que Dios instruyó a Moisés que levantara. Se dijo a quienes fueran mordidos que miraran tal serpiente y sanarían. Jesús se refirió a este incidente como ilustración del poder que su muerte tiene para salvar a cualquiera que escoja creer en Él. Así como Dios fue fiel en preparar una generación para que entrara a la tierra prometida, a pesar de todas sus debilidades, también Jesucristo será fiel en completar la obra de edificar su iglesia. Los primeros 5 libros de la Biblia, llamados la Ley, de la cual Números es el cuarto, son atribuidos a Moisés a lo largo de las Escrituras. El libro de Números mismo se refiere a la escritura por Moisés. A él lo llamó el Señor para que sacara a los hijos de Israel de la servidumbre en Egipto y los guiara por el desierto hasta la tierra prometida de Canaán. Moisés fue testigo de la mayor parte de los acontecimientos que se hallan en el libro de Números. Es probable que se haya valido de otros testigos, de escritos o de la revelación para enterarse sobre los acontecimientos que no vio, como por ejemplo los tratos entre Balaam y Balac. Además, los editores y escribas posteriores pueden haber alterado el texto del libro. Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números fue escrito en el año final de la vida de Moisés. Los acontecimientos hasta el final ocurren en el año número 40 después del Éxodo. El relato termina con Israel estableciendo en el lado oriental del río Jordán, al otro lado de Jericó, el cual es el lugar desde donde la conquista de la tierra de Canaán comenzó. El libro de Números debe ser fechado en el año 1405 a.C., debido a que es fundamental para el libro de Deuteronomio, y Deuteronomio está fechado en el mes 11 del año 40 después del Éxodo.